Vamos a presentar la actividad de correlación clínico-patológica. Yo soy Simón Villa Pérez, soy residente de tercer año de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia y vamos a presentar un caso de un hombre con síndrome nefrótico, falla cardíaca y cirrosis. Estos son los puntos que vamos a tocar pues, en la charla. Primero el caso clínico, el enfoque diagnóstico, la sospecha diagnóstica final que tengo y posteriormente habla el doctor Emil de patología para contarnos pues, los hallazgos. Este es un CPC de paciente vivo, el paciente no falleció. Y la historia termina cuando el paciente se le decide hacer una biopsia renal y digamos que yo cuento con un resumen de la historia clínica que me mandan de patología, pero no cuento pues con, digamos, la historia clínica completa ni muchas de las imágenes, por lo cual digamos que tengo la información a la cual a ustedes pues les llegó el resumen por correos, la misma información pues que tengo yo para desarrollar el caso. Entonces, este paciente ingresa el 20 de mayo del 2022. Era un paciente de 61 años, agricultor, soltero, sin hijos, que residía en una vereda de Santa Fe de Antioquia y era independiente para su B básico y avanzado. El paciente relataba en la enfermedad actual un cuadro clínico de disnea de esfuerzos de aproximadamente 2 años de evolución que se había acentuado en los últimos 6 meses con disnea de esfuerzos, digámoslo, moderados, y hace 15 días había sufrido un empeoramiento y refería a disnea de esfuerzos mínimos, asociado a ortopnea, disnea paroxística nocturna, edema de miembros inferiores y distensión abdominal con cambios que sugerían pues ascitis en lo que referían de la enfermedad actual. La revisión por sistemas refería a ocasional hematoquesia, sin embargo no se aclaraba como la frecuencia o las características en la historia, y parestesias en manos y pies de predominio nocturno que mejoraba con el movimiento, ¿cierto? Sin ningún otro síntoma relevante a la revisión por sistemas. En los antecedentes, el paciente tenía hipertensión, falla cardíaca con una FEI preservada, el 57% en una ecocardio previa, hipotiroidismo y, en teoría, cirrosis hepática, Child-Pugh de origen supuestamente alcohólico, que lo anotaban en todos los antecedentes de la historia. Y había presentado previamente ascitis, era la única complicación que se había identificado según la anamnesis inicial que le hicieron, pero sin estudios previos de líquido peritoneal. En tóxicos, el paciente relataba consumo hasta hace un año de aproximadamente 10 botellas de cerveza cada 8 días, eso le da aproximadamente 115 gramos por semana de consumo de alcohol y un tabaquismo activo con un IPA de 20. Esos son los medicamentos que venía tomando el paciente hasta su ingreso hospitalario, sin embargo, al parecer no era muy adherente, según la historia, sobre todo a la levotiroxina, y en los últimos 2 años múltiples hospitalizaciones por síndrome edematoso que mejoraba con el uso de furosemida. Al examen físico el paciente estaba alerta, en relativas pues, buenas condiciones, con una presión, digamos, hacia el límite inferior, sin taquicardia, con ingurgitación yugular grado 2, signos de ascitis al examen físico y edema de miembros inferiores con fobia hasta los muslos. Y en el primer examen físico que le hacen, relataban al parecer también la presencia de eritema palmar. ¿Cómo fue la línea del tiempo del caso? Entonces, en los 2 años previos, múltiples consultas por síndrome edematoso y disnea de esfuerzos. Le daban furosemida, mejoraba, pero digamos que no profundizaban en estudios. Y tenía unos exámenes en el último año antes del ingreso. Hace 8 meses antes del ingreso, el paciente ya tenía una hipoalbuminemia muy importante, con una anemia con hemoglobina de 11.3, pero no anotaban los volúmenes, plaquetas normales, creatinina en 1.24, BUN de 16, y ya tenía una proteinuria en 24 horas de 1 gramo, más o menos 8 meses antes del ingreso. 2 meses y medio antes del ingreso, el paciente le habían hecho una ecocardio TT, donde reportaban FEI del 58% con disfunción diastólica y al parecer una insuficiencia de la válvula aórtica grado 4, una eco abdominal que reportaba ascitis y cambios por hepatopatía crónica sugestiva de endoscopia, que no tenía varices esofágicas, y 2 meses antes del ingreso el paciente ya tenía una creatinina en 1.8 y una albúmina en 1.4. El 20, como les dije ahorita, el paciente ingresa, lo evalúa medicina interna y refieren que el paciente tiene un edema multifactorial, posiblemente por cirrosis, falla cardíaca, le ordenan manejo con diuréticos y ordenan una paracentesis y otros estudios. Entre estos otros estudios se resaltan estos resultados. El paciente ingresó con una hemoglobina en 10.4, lamentablemente tampoco conozco pues, los volúmenes y el resto de los parámetros de la anemia porque eran anotados de fragmentos pues, de historias clínicas, unos glóbulos blancos en 6.6, con una proporción pues, similar entre neutrófilos y linfocitos, sin trombocitopenia, con una hipoalbuminemia en 2.1
y ya ingresa con unos asobados de entrada elevados, con una creatinina en 2,85 y un BUN de 25,8 con una relación BUN-creatinina baja. Una TSH de 9,7, un neuroanálisis que mostraba proteinuria y en el seguimiento de Matías 1 a 4, y un electro que llamaba la atención. Recuerden, no tenía la imagen del electro, pero anotaban en la historia un bajo voltaje generalizado y una pseudocus en B1 a B3 como en un posible patrón de pseudoinfarto. Al paciente le hacen también un BNP que sale en 365 y le hacen rápidamente la paracentesis. Esa paracentesis, digamos, no lo cumplía criterios de peritonitis bacteriana espontánea y tenía un GASA exactamente en 1,1, que ya más tarde vamos a discutir. Lo evalúan nefrología, esperan el resultado de la proteinuria en 24 horas. También le hacen una electromiografía por las parestesias que referían manos y pies, que fue normal. Le hacen una ecografía de abdomen total que mostraba riñones normales y signos de ascitis. Y le hacen la primera proteinuria en 24 horas mientras estaba con tratamiento con albúmina IV de 31,2 gramos en 3,5 litros, con un panel inicial de infecciosos de hepatitis B, C, VIH y BRL que fue negativo. El 24 ya le hacen una ecocardio TT. Esta ecocardio ya institucional reportaba una FERI del 58%, una disfunción diastólica grado 2, una aurícula izquierda levemente dilatada y un strain longitudinal global disminuido de menos 15% con un strain apical conservado. No tengo los parámetros, digamos, numéricos, solamente los parámetros como cualitativos o de la conclusión, pero esto era lo que reportaban en este estudio. El 25 le hacen una eco renal. La eco renal muestra cogenicidad heterogénea aumentada, pero con riñones de tamaño normal y con cortical también de tamaño normal. Y medicina interna ordena repetir la proteinuria de 24 horas cuando finalizara, después de que finalizara el tratamiento con albúmina IV, y una gamografía de pirofosfatos, al parecer pues con sospecha de un compromiso por amiloidosis. El 26 nos dan el resultado de unos ANAS negativos, un C3 que estaba bajo en 76,3, un C4 normal en 28,7 y unas nuevas proteinuras en 24 horas de 19,7 gramos en 2,1 litros con proteína de Ben Jones negativo. Y la gamografía miocárdica con pirofosfatos fue normal, sin signos pues como de amiloidosis por transtiratina. El 26 de mayo, nefrología considera que tiene un síndrome nefrótico severo, explican la disminución en el C3 probablemente por desnutrición y ordenan una biopsia de grasa abdominal. Esta se realiza el 27 por dermatología, que posteriormente fue negativa para rojo Congo, y también refirieron al examen físico que no tenía lesiones compatibles con amiloidosis. El 3 salen los paraclínicos que le habían hecho al paciente de la parte, digamos, como de clonalidad. Le hicieron una electroforesis de proteínas en suero con un pico alfa 2 e hipogamaglobulinemia, explicado probablemente por su síndrome nefrótico. El 3E05 ese mismo día también salen los niveles de cadenas ligeras libres en suero con un kappa de 68,5 y lambda de 186 aumentadas y una relación de 0,36 con una inmunofijación en orina, una relación kappa-lambda me refiero, una inmunofijación en orina que, digamos, este es el reporte que me enviaron a mí, detectable con una banda IgG kappa-lambda en región gamma y una banda de cadena liviana lambda en región beta con perfil oligoclonal, que lamentablemente pues no tenemos la imagen para aclarar porque no se entiende, pues digámoslo como muy bien en esta parte, qué es lo que se vio en esa inmunofijación. Entonces, lo vio hematología. Hematología refirió que en el momento la relación de las cadenas livianas podría considerarse normal dado a la falla renal. Sin embargo, ellos anotaron en la historia una relación de 2,71 que fue calculada en ese momento con las lambda sobre las capas. Y el 6, estos son como los, digámoslo, los paraclínicos finales que se reportan en el paciente con una profundización de la anemia. Aquí se nota que no tenía pues eosinofilia, una creatinina que permaneció cercana, digamos, al valor con el cual ingresó, y un análisis muy similar también al cual ingresó, donde se resaltaba la proteinuria y unos hematíes pues en el sedimento. Ok, si no hay preguntas, entonces voy a continuar y cualquier cosa me interrumpe. Entonces, para el enfoque diagnóstico de este caso, yo voy a centrarme en estos 4, digamos, elementos clínicos para intentar de resolver qué llevó a este paciente a estas presentaciones, sobre todo el síndrome de hematoso, en un paciente que cuenta, pues, digamos que con las 3 principales causas pues, del síndrome hematoso, como es la cirrosis, la falla cardíaca,
el síndrome nefrótico y también ver cómo podíamos enfocar la citis de este paciente. Entonces, primero la cirrosis. Recordemos que este paciente tenía antecedentes supuestamente de cirrosis alcohólica, tenía un consumo equivalente a 115 gramos de alcohol por semana, que si bien era en patrón binge, está pues digamos por debajo de los 210 gramos por semana, que es donde aumenta todavía más el riesgo de patopatía alcohólica y menor a los 40 gramos por día para hombres, que es lo que se describe en la literatura. Recordemos que en la ecografía ya institucional el paciente no tenía ni esplenomegalia, ni tenía cambios de patopatía crónica por imágenes, tampoco tenía trombocitopenia, las bilirrubinas eran normales y en una endoscopia que le hicieron no tenía varices esofágicas. Entonces, cuando vemos un paciente que parece no cumplir con las características clínicas que sugieren el diagnóstico de cirrosis, digamos que aquí hay que tener mucho cuidado porque sabemos pues, que la cirrosis, el diagnóstico no tiene un criterio, una prueba diagnóstica única que permita confirmar o descartar, sino que hay que reunir muchos elementos para llenarse de razones para afirmar si el paciente la tiene o no. Cuando vemos esta revisión sistemática de la serie de JAMA de Rational Clinical Examination, para determinar qué signos, digamos, o qué elementos clínicos nos permiten aumentar la probabilidad o la confianza en que un paciente tenga o no tenga cirrosis, vemos que los hallazgos más útiles para decir que un paciente no tiene cirrosis son un puntaje log de menos de 0.2, que esto tiene un LR negativo de 0.09, es el que mejor desempeño tiene para descartar unas plaquetas de más de 160 con un LR negativo de 0.29 y una ausencia de hepatomegalia con un LR negativo de 0.37. Entonces, el puntaje log es un puntaje que se derivó en un estudio del 2005 de pacientes con hepatitis C, donde se quería, digámoslo, determinar si los pacientes tenían o no cirrosis por unas variables que se obtuvieran pues más fácilmente. Y para calcular, digamos que esto se ha extrapolado a otras etiologías de hepatopatías crónicas para determinar si tienen cirrosis o no. Y cuando calculamos el puntaje log de este paciente, vemos que tiene un resultado de 0.15. Menor a 0.2, eso tiene un LR negativo de 0.09 con un desempeño diagnóstico, pues digamos, para descartar bastante bueno. Entonces, reuniendo todas estas características clínicas y estos datos acá objetivos, yo considero que el paciente no tenía cirrosis probablemente. Tenía un síndrome hematoso y fue rotulado previamente por un antecedente de consumo problemático de alcohol, posiblemente con cirrosis. Sin embargo, todo parece indicar que el paciente en realidad no tenía cirrosis. Respecto a la falla cardíaca, el paciente tenía un BNP elevado en 365 con estos elementos que nos reportaron en la ecocardio TT, una FEBI del 58% conservada, una disfunción diastólica grado 2, una aurícula izquierda levemente dilatada y un strain longitudinal disminuido en -15, pero con el dato interesante que conservaba el strain apical. Según la definición universal de falla, pues digamos en la edición del 2021, vemos que el paciente tenía síntomas y signos compatibles con falla cardíaca, tenía alteraciones estructurales y anormalidades cardíacas y adicionalmente evidencia de un BNP aumentado con evidencia también, digamos, de congestión, por lo menos clínica. Entonces, digamos que en la ecocardio, lamentablemente no nos comparten los parámetros numéricos, pero cuando el operador anota que tiene una disfunción diastólica grado 2, nosotros podemos inferir, ¿cierto?, en el algoritmo diagnóstico que el paciente tenía por lo menos 2 de 3 criterios de estos que vemos acá para decir que tuviera una disfunción diastólica grado 2. Una relación EE' de más de 14, una velocidad de regurgitación tricuspidia de más de 2.8 y un volumen indexado de la aurícula izquierda de más de 34 mililitros por metro cuadrado. Entonces, cuando vemos el algoritmo diagnóstico de la última edición de la guía de falla cardíaca de la Sociedad Europea, vemos que el paciente tenía pues tanto factores de riesgo como síntomas, tenía un BNP aumentado y ellos, digámoslo, aprovechan un protocolo o digamos, un algoritmo diagnóstico simplificado donde no hacen puntajes, digámoslo, complejos para determinar el riesgo de la falla cardíaca con fe preservada, sino que nos ofrecen estos parámetros simplificados que vemos acá. Y como referí en la diapositiva anterior, el paciente tenía por lo menos 2 de 3 del volumen de la aurícula izquierda, la relación EE' y la velocidad de regurgitación tricuspidia, y confirmado el BNP elevado que vemos acá. Entonces, con estos elementos yo concluyo que el paciente sí tenía una falla cardíaca con FEI preservada, ¿cierto? Ahora, ¿por qué el paciente tenía una falla cardíaca con FEI preservada? El síndrome, digámoslo, de falla cardíaca con FEI preservada tiene también múltiples posibilidades diagnósticas. Claramente, de forma mucho más común, estas tres que vemos en azul son las causas más comunes, ¿cierto? La enfermedad coronaria, la hipertensión y las valvulopatías.
de las cuales el paciente tenía antecedentes de hipertensión. Pero llamaba la atención que al ingreso a la hospitalización el paciente no estaba hipertenso y cuando revisé las presiones que el paciente tuvo, por lo menos en el resumen de historia, todas estas presiones estaban con tendencia a la hipotensión, que llamaba pues la atención de esto. El paciente no tenía cambios segmentarios, no tenía evidencia previa o signos que hubiera tenido pues enfermedad coronaria y la valvulopatía que inicialmente se dijo que podía tener una insuficiencia aórtica se descartó en la ecocardio institucional. Entonces, digámosle, cuando vemos todas estas causas, por el contexto clínico, por la ausencia de factores de riesgo o de exposiciones importantes, podemos descartar todas estas que marcamos acá. Y cuando vemos las causas de la falla cardíaca con FEBI preservada con o asociado a la vez con alteración renal importante que tenía este paciente, nos podríamos quedar con estas cuatro de acá: hipertensión, amiloidosis, neoplasia y Fabry. Hipertensión, lo que acabamos de decir, aunque el paciente tenía, digamos, rellenos de tamaño normal. La amiloidosis, que es una etiología muy importante a considerar en este caso. La infiltración neoplásica también puede dar falla cardíaca con FEBI preservada y eventualmente podría dar un síndrome nefrótico por una glomerulopatía membranosa. Y cuando hay compromiso sincrónico entre el corazón y el riñón con proteinuria y con FEBI preservada, pues hay que considerar obligatoriamente Fabry. Sin embargo, este paciente se sale sobre todo de la edad y de la ausencia de lesiones en piel de las características clínicas que da un Fabry. Respecto a la citis, recordemos que el paciente tenía un GASA exactamente en 1.1, ¿cierto? Y que no cumplía criterios pues, de peritonitis bacteriana espontánea ni otras alteraciones. Cuando tenemos un GASA de 1.1 o más, esto sugiere con una sensibilidad mayor al 95% que la causa de esa citis es asociada a hipertensión portal. Sin embargo, hipertensión portal no es igual a cirrosis. Puede ser hipertensión prehepática, hepática o poshepática. Y en este caso, por otras variables clínicas, descartamos que este paciente tuviera cirrosis. Entonces, digamos que la causa que sí explica ese GASA en por lo menos 1.1 o más sería la falla cardíaca. Pero ¿por qué ese paciente tiene unas proteínas totales de menos de 2 cuando en falla cardíaca normalmente es más de 2.5? Porque tiene también un síndrome nefrótico y una hipoalbuminemia en 2.1. Ni siquiera tiene más de 2.5 de albúmina en plasma, por lo tanto, no es capaz de hacer también ese tipo de concentraciones de proteínas, tampoco pues en líquido acítico ni en otros fluidos. Y además, la presencia de síndrome nefrótico es también una causa importante de ascitis con gasa menores a 1.1, por lo cual puede tener una etiología multifactorial que esté jalando, digamos, la relación hacia abajo. Sin embargo, el hecho de que haya dado por lo menos en 1.1, lo que significa es que sí tiene un componente de hipertensión portal por la falla cardíaca muy importante en la génesis de esa ascitis. Y ya entrándonos en el tema, digamos, lo más relevante para el paciente, que era el síndrome nefrótico, por el nivel de proteinuria que tenía el paciente, vimos que, digamos, en la epidemiología del síndrome nefrótico, en la edad que tenía el paciente, que era de 61 años, vemos que la glomerulopatía membranosa es la que representa la mayor parte o el porcentaje más relevante de biopsias que se hacen en estos pacientes. En segundo y tercer lugar le siguen la glomerulosclerosis focal y segmentaria y la glomerulonefritis membranoproliferativa. La glomerulopatía por cambios mínimos, a pesar de que no es muy común en los pacientes adultos, sigue representando por lo menos el 10 a 15% de los resultados de las biopsias. Y van acá la amiloidosis como cobra también un papel muy importante ya en esta edad. Entonces, respecto a, recordando pues los parámetros que tiene el paciente, recordemos que este paciente por lo menos 8 meses antes del ingreso ya venía con una proteinuria importante de 1 gramo y algo de alteración en los asobados, subiendo pues que ya venía con algún problema posiblemente a nivel glomerular, que se había acentuado por lo menos en los 2 últimos meses y ya ingresa con un compromiso muy importante de la función renal a la hospitalización y con una proteinuria masiva, ¿cierto? Que fue confirmada en 19 gramos en 24 horas, con un sedimento que no era un sedimento activo como tal y una hipoalbuminemia marcada, ¿cierto? Sin datos sobre el perfil lipídico de este paciente, pero consideramos que tiene un síndrome nefrótico. Ahora, ¿qué posibilidades hay del síndrome nefrótico? El síndrome nefrótico puede ser por glomerulopatías primarias, sin embargo, en este caso hay que descartar obligatoriamente una causa secundaria, por la edad,
por los antecedentes tóxicos y patológicos del paciente, por el lugar de residencia del paciente, por muchas variables, todo sugiere a que sea de una causa secundaria. Y las causas secundarias hay muchas y se distribuyen dependiendo la expresión histológica que puede estar haciendo el paciente. Entonces vamos a ir considerando cada una de ellas y los posibles diagnósticos diferenciales para ver cuál sería más o menos probable. La enfermedad de cambios mínimos es la causa principal de síndrome nefrótico en niños. En adultos es más raro, sin embargo, sigue explicando más o menos el 10 al 15%. Y en los pacientes adultos con enfermedad de cambios mínimos, si bien no es lo más común, es más probable que hagan algo de insuficiencia renal o de lesión renal aguda comparado con los niños. Estos pacientes hacen proteinurias importantes, sin embargo, no tan grandes como la que estamos viendo en nuestro paciente. Menos del 15% hacen hematuria microscópica y, como les decía, normalmente tienen la función renal conservada. ¿Qué otras cosas pueden dar enfermedad de cambios mínimos? La atopia, ¿cierto? Pero este paciente no tenía ni antecedentes de alergia, ni manifestaciones en piel, ni hipereosinofilia, ni estigmas de picaduras de insectos, que es una causa importante. Lupus, el paciente tenía ANA negativos y no tenía ninguna otra manifestación sugestiva de lupus, eh, ni en el sistema articular, ni en piel, ni hematológico, ni otras características. Uso de medicamentos, el paciente no consumía ninguno de estos. Y de las neoplásicas, el linfoma de Hodgkin es posiblemente la que más se asocia a enfermedad de cambios mínimos, pero este paciente no tenía adenopatía, ni masas mediastinales, ni retroperitoneales, ni había cambios como, por ejemplo, dolor por el consumo de alcohol, que el paciente sí lo había manifestado antes, pero no es sugestivo de una enfermedad por linfoma de Hodgkin, por lo cual consideramos que enfermedad de cambios mínimos no es la posibilidad eh, mayor en este paciente. La glomerulosclerosis focal y segmentaria no es una sola enfermedad, sino es la expresión de muchas enfermedades diferentes. Hay 4 variantes diferentes. Estas explican aproximadamente el 17% de las biopsias y pueden hacer proteinuras que van desde apenas 1 gramo al día hasta niveles de más de 10 gramos al día. Más o menos la mitad es en hematuria y más o menos 1/3 pueden hacer insuficiencia renal. De los pacientes con glomerulosclerosis focal y segmentaria, digamos que las causas secundarias se asocian principalmente a alteraciones vasculares, de las cuales anemia de células falciformes, diabetes mellitus e hipertensión son importantes. Hipertensión, nuestro paciente tenía historia de hipertensión. Hay otras por disminución de la masa de nefronas, sobre todo nefrectomías, hipoplasia renal, pacientes con reflujo vesicoureteral. La obesidad también es importante. El IVAN asociado pues, al VIH y el uso de drogas intravenosas. Algunas drogas intravenosas y algunos medicamentos como interferón, esteroides, anabólicos o pamidronato. Sin embargo, el paciente no tenía ningún consumo de estos. Entonces, digamos que por lo menos de las causas secundarias de glomerulosclerosis no pareciera tampoco que fuera como lo más probable. Respecto a la nefropatía membranosa, siempre hay que considerarla como causa de nefrótico en este grupo etario, ¿cierto? En más de 60 años, y en más de 60 años casi 1/3 se pueden explicar por enfermedad maligna. Estos pacientes sí pueden hacer proteinuras muy elevadas, inclusive el 30% hacen proteinuras de más de 10 gramos y algunos pues de mucho más. Son los que más riesgo tienen de trombosis, pero generalmente estos pacientes tienen una función renal normal. Cuando la función renal se deteriora, hay que pensar que estén haciendo ya una glomerulopatía pues, por semilunas o una rápidamente progresiva. El paciente no tenía un sedimento activo, trombosis aguda bilateral renal. El paciente no tuvo dolor, no tuvo hematuria, aunque a veces puede pasar inadvertida. Hipovolemia no pareciera y medicamentos tampoco, que estén asociados también a un compromiso tubular. No hubo reporte de uso de este tipo de medicamentos. Adicionalmente, estos normal, tienen el complemento normal. El paciente, digamos, lo tenía un C3 bajito, que queda la duda si efectivamente si era por desnutrición o por otra variable. Y digamos que de las enfermedades que pueden asociarse con nefropatía membranosa, que son estas que vemos acá, de las infecciosas se descartaron la mayoría. Malaria no era el cuadro clínico y esquistosomiasis prácticamente no está reportada acá en Colombia. Sería extremadamente raro. De las autoinmunes no era compatible el cuadro clínico con ninguna de estas, al igual que de estas dos hematológicas, que son las que pueden asociarse, la LLC y en los pacientes con enfermedad de injerto contra huésped, pero ya trasplantados. Sin embargo, el cáncer, por la edad y por la exposición a tóxicos del paciente, sí tiene mayor riesgo y no hubo reporte de tomografías de abdomen o de tórax para descartar completamente esta posibilidad. Entonces, de la membranosa, digamos que eventualmente el paciente podría eventualmente tener un tumor sólido y estar haciendo una nefropatía membranosa con ese nivel de proteinuria. Sería una posibilidad a considerar dentro de los diagnósticos diferenciales.
De la glomerulonefritis membranoproliferativa y glomerulopatía C3 se viven en complejos inmunes y en glomerulopatía C3 en estas, digamos que por complejos inmunes no había pues ninguna causa que sugiriera su génesis y eventualmente la glomerulopatía C3, si bien la enfermedad por depósitos densos es extremadamente rara en adultos, si está reportada, el 30% de los pacientes pueden nacer nefróticos y estos pacientes hacen mucha microhematuria, pero lo interesante es que el 80-90% hacen deficiencia de C3, sobre todo los niños, aunque en adultos puede ser el 40%. Este paciente tenía deficiencia por C3, que queda la duda de origen, pero eventualmente se podría manifestar, digamos, lo similar a lo que está pasando acá. Esto no explicaría el compromiso extrarrenal o sistémico, pero, digamos, lo guardamos en la posibilidad de diagnósticos diferenciales. Y por último, acá nos vamos con las otras posibilidades que no encajan en estos patrones histológicos de forma perfecta, que pueden tener manifestaciones variables, que son estas cuatro posibilidades que vemos acá, las más probables de todas. Entonces, dentro de estas otras, tenemos las gamopatías monoclonales de significado renal, incluyendo la amiloidosis AL, las otras amiloidosis, la glomerulonefritis fibrilar inmunotactoide, que también da depósitos de otro tipo de proteínas no amiloides o inclusive microtúbulos en la inmunotactoide. Pueden dar muchos síndromes nefróticos, dan también pues hematuria y en un porcentaje de los casos podrían explicar un C3 bajito. Sin embargo, son enfermedades muy raras y sería pues un diagnóstico, digámoslo, difícil de hacer. Y Fabry, por lo que les decía, la edad del paciente no concuerda con un Fabry, el hecho que tenga ausencia de manifestaciones en piel, neurológicas, hace poco probable también que haya sido pues un Fabry. Entonces, digámoslo de estas, lo más importante sería aclarar las gamopatías monoclonales de significado renal. Estas se dividen en depósitos organizados, sin depósitos y depósitos no organizados. De estas cuales, digamos, ¿cuándo tiene que sospechar uno una gamapatía monoclonal de significado renal? Cuando el paciente tiene una proteinuria de más de 1.5, una relación de cadenas ligeras anormal y una hematuria microscópica. ¿Cuáles de estas posibilidades yo descarto de entrada? Estas. Crioglobulina en tipo 1, no. Paciente tiene un C4 normal, sin manifestaciones en piel, sin manifestaciones articulares, sin hematuria, la descarto. Tubulopatía proximal por cadenas ligeras, estos pacientes no hacen estas proteínas tan elevadas y tienen concentraciones de cadenas ligeras altísimas, la descarto. Y una MAT con gamopatía monoclonal, este paciente no tenía un pico, una proteína M detectable por electroforesis, que normalmente se asocian a estas MAT, tienen mucha más hematuria y proteínas que pueden ser el rango nefrótico, pero no tan altas, por lo cual la descarto. Glomerulopatía C3 con gamopatía monoclonal y enfermedad por depósitos de inmunoglobulina monoclonal, esos pacientes hacen proteinurias medias, no tan altas, hacen mucha más hematuria, entonces por eso no parece concordar con este cuadro clínico. Sin embargo, eventualmente este podría explicar un C3 bajito, ¿cierto? Que todavía queda la duda cuál fue la causa de ese C3, pero digamos que en general no me parecen las causas más probables. De la glomerulonefritis membranoproliferativa con depósitos monoclonales, esos pacientes sí pueden hacer mucha proteinuria, hasta casi la mitad es nefrótico, pueden hacer insuficiencia renal, pero dan mucha hematuria. El paciente no tenía una hematuria relevante y tampoco explicaría bien la falla cardíaca, las alteraciones extrarrenales, entonces podría ser una posibilidad, pero no concuerda del todo. Y el inmunotactoide monoclonal sí explicaría niveles de proteinuria muy altos, aunque pues que yo sepa no encontré casos reportados con niveles tan altos como el que tenía este paciente. Podría explicar hasta en un tercio la hipocomplementemia, pero no explicaría del todo el compromiso sistémico y es una enfermedad pues bastante rara, entonces tampoco me parece lo más probable. Y nos quedamos con la amiloidosis, de la cual el 94% se explican por amiloidosis AL. En la amiloidosis, sí, esos pacientes tienen mucha proteinuria, inclusive en las revisiones se describen proteinurias de hasta 20-25 gramos al día. La mayoría hacen nefrótico, hacen compromiso extrarrenal y tienen poca hematuria. Entonces sí concuerda más con el cuadro clínico que estaba presentando el paciente. Respecto a amiloidosis, recordemos que la amiloidosis pues se da por el depósito extracelular de proteína fibrillar amiloide mal plegada en disposición beta insoluble con la característica de la refringencia verde en el rojo Congo en las biopsias. Son más o menos el 1.3% de las biopsias renales y de las cuales más del 85% se asocia a amiloidosis AL. Las biopsias de tejido que más rendimiento tienen para demostrar amiloidosis son la biopsia renal y hepática.
y la biopsia de grasa tiene una sensibilidad, digamos, interesante entre 60 y 90%, que recordemos que nuestro paciente pues estaba negativo. La amiloidosis AL hay que considerarla en todo el paciente mayor de 50 años con compromiso sistémico, edemas, neuropatía, pérdida de peso. Y el riñón es el órgano más comprometido, de más del 50%, ¿cierto? Estos porcentajes que vemos acá son para amiloidosis en general. Amiloidosis AL, el más comprometido es el riñón, y ese riñón puede, digamos, expresarse como un síndrome nefrótico, pueden hacer proteinuras muy elevadas, y los riñones son de tamaño normal o grande, como en el que tenía nuestro paciente. ¿Cómo se confirma el diagnóstico de amiloidosis AL? Entonces, tiene que tener una clínica compatible, hay que demostrar el amiloide al rojo Congo en tejido, y tiene que tener un componente monoclonal. O sea, ese paciente no necesariamente tiene que tener un nivel X o Y de cadenas ligeras, sino que tiene que haber evidencia de un componente monoclonal, que puede ser por una proteína monoclonal en suero o en harina, puede ser por una relación de cadenas ligeras anormal, más que una concentración, una relación anormal, o células plasmáticas clonales en la médula ósea. Y cuando vemos la relación como debe ser, el rango de normalidad está entre 0.6 y 1.65 de relación de cadenas ligeras kappa o lambda, porque ese parámetro de normalidad se ha hecho en estudios epidemiológicos específicamente con relación kappa-lambda y no de cadena comprometida sobre no comprometida, que ya se ha hecho para otros estudios y para definir un evento definitorio pues, de mieloma. Entonces, en el caso del paciente con elevación de las cadenas lambda, lo anormal sería que este radio estuviera por debajo de 0.26, pero en nuestro paciente estaba en 0.36. Entonces, recordemos, electroforesis con los hallazgos compatibles con el síndrome nefrótico, la inmunofijación que aparentemente tenía una banda ahí liviana en la región beta, pero era un poco confusa la descripción, y un perfil oligoclonal no completamente monoclonal, y las cadenas libres en suero que estaban un poco aumentadas, pero esto se aumenta con la disminución de la filtración glomerular, pero con más aumento de la lambda y con una relación de 0.36. Entonces, ¿qué está a favor de amiloidosis en nuestros pacientes? Riñones de tamaño normal, síndrome nefrótico, los hallazgos de la falla cardíaca con falla preservada, y específicamente esa disminución del strain longitudinal global con, digamos, no compromiso del ápice, y esos parámetros de disfunción diastólica, el bajo voltaje eléctrico, un posible patrón de infarto, y una posible neuropatía de fibra pequeña que no haya sido diagnosticada en la electromiografía. Y en contra está la ausencia de lesiones en piel, la relación capa-lambda que está normal, y la biopsia de grasa que fue negativa para el rojo Congo. Entonces, cuando uno se pone a revisar de dónde sale la relación de cadenas ligeras, digamos, el estudio inicial es este estudio del 2002, que fue un estudio realizado con una muestra de 282 pacientes sanos, y vemos que en este estudio las concentraciones normales de cadena ligeras eran estas, y la, cierto, ajustada a intervalos de confianza fue de 0.26 a 1.65, y ese es el rango de referencia de normalidad que tomamos. Pero los pacientes con insuficiencia renal no se comportan igual, ¿cierto? Recordemos que la cadena de una capa se produce más o menos en relación al doble de la lambda, pero la lambda forma dímeros y es menos filtrado, y por eso es que la lambda en contexto normal puede tener una concentración un poco de capas lambda, está alrededor de 0.5, en insuficiencia renal esto puede subir alrededor de 1.12. Y esos estudios publicados en el 2008 por el doctor Hutchinson precisamente intentaron resolver esto. Y en esta cohorte de pacientes, están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces, en pacientes con insuficiencia renal, en este grupo, pues que era terminó con una filtración de un poquito menos de 30, el rango de normalidad de la relación fue de 0.37 a 3.1. ¿Listo? Y en pacientes en diálisis, inclusive si usamos esta relación como vemos acá, la sensibilidad sigue siendo 100% y la especificidad mejora de 93 a 99%. Entonces, digamos que nuestro paciente estaba justo en este límite de 0.37 inferior, pero este año sale este estudio que es de una corte derivada del iStop-MM, que es un estudio islandés, un estudio muy bonito donde recogieron un gran porcentaje de la población de Islandia, hicieron estudios para detectar MGUS. En este estudio, en este, digamos, paper donde reportan un subgrupo de este estudio de los pacientes que tenían una filtración glomerular disminuida de menos de 60, que eran en total 6.400 pacientes. Entonces, en este estudio lo que hicieron fue que calcularon los rangos de normalidad o de referencia para los pacientes con filtración de menos de 60 de sus cadenas ligeras,
y lo separaron por filtraciones glomerulares, ¿cierto? Al percentil 99, digamos, de ese valor o esos rangos de normalidad. Y estos son los rangos finales que ellos nos reportan ajustados a la filtración glomerular. Y para un paciente con una filtración de menos de 30, el límite inferior del rango de normalidad de la relación kappa-lambda es de 0,54, por lo cual, si mi paciente tenía una relación de 0,36, ese rango está alterado y cumpliría el criterio de clonalidad para sospechar una amiloidosis AL. ¿Listo? Entonces, como conclusión, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales que yo sospecho en este paciente en orden de más a menos probable? Son estos. A mí, el paciente, lo más probable es que tuviera amiloidosis AL, sobre todo por la alteración en la relación de cadenas ligeras, el pulso cardíaco, el grado de proteinuria de ese síndrome nefrótico, la ausencia de una hematuria relevante. Para mí es lo que más concuerda con el paciente. Una nefropatía membranosa podría explicar el tipo del síndrome nefrótico y eventualmente podría estar asociado a una malignidad y que el paciente tuviera hipertensión o por infiltración o por falla cardíaca, perdón, o por infiltración o por hipertensión. Sin embargo, no se documentó el tumor. Estas son causas ya más raras, pero digamos que la glomerulitis fibrilar adenotectoide y posiblemente una membranoproliferativa, ya sea por complejos inmunes o glomerulopatía C3 por depósitos densos con o sin gamopatía monoclonal, digamos que me parece el cuadro que con su esto, pero eventualmente podrían explicar un C3 bajito, que no tenía datos de la talla y el peso del paciente, qué tan desnutrido estaba, si estaba muy polvominémico. Eventualmente sí se pudo explicar por una desnutrición, como refería a nefrología. Sin embargo, queda la duda y lo ideal hubiera sido repetir ese paraclínico, a ver si fue interferencia por otra cuestión. Y ya menos probable una glomerulosclerosis focal y segmentaria con una falla cardíaca con fluido preservado por la hipertensión, pero esperaría unos riñones ya en ese punto de un tamaño diferente, por lo cual no me parece como tan probable. Entonces, para mí, si me tengo que casar con una opción de estas, sería con amiloidosis AL como diagnóstico final por estos argumentos que les acabo de nombrar. Bueno, entonces continuamos pues con la correlación clínico-patológica. El caso es el 229001 correspondiente a riñón. Se recibieron 2 cilindros en solución salina y uno en formol con la presencia de tejido corticomedular. Aquí en la imagen estamos viendo solamente la representación de la corteza. En total se contaron un máximo de 21 glomérulos por corte, 4 de ellos estaban globalmente esclerosados, como este que le estoy señalando acá, y algunos otros glomérulos presentaban una expansión por un material eosinófilo amorfo dentro del glomérulo. Aquí lo vamos a ver a mayor aumento, la representación de los glomérulos con una expansión mesangial y de las paredes capilares, incluso de las arteriolas periglomerulares. En esta otra imagen encontramos compromiso de esas arteriolas y de unos vasos de pequeños calibre, compromiso por un material eosinófilo amorfo, comprometiendo toda la pared de los vasos. Se le realizó el licrómico de Mason, donde encontramos una positividad, que es este azul que vemos aquí, también mesangial y a nivel de las paredes capilares. Aquí lo vemos a mayor aumento, la expansión mesangial y comprometiendo paredes capilares. Aquí vemos una representación de un glomérulo globalmente esclerosado, lo vemos totalmente azul en esta tensión del tricrómico de Mason. También se le realizó plata-metenamina. Vemos que la plata-metenamina marca membranas basales, que es esta coloración negra fina que le estoy señalando, pero también vemos que marca una disminución o en el tono negro, que es lo que estamos viendo acá, que se conoce como una positividad negativa de ese material con depósitos tanto subendoteliales como subepiteliales. Aquí vemos también el compromiso de los vasos sanguíneos. Se le realizó también PAS, ácido periódico de sí, que muestra una positividad débil de ese material eosinófilo amorfo que veíamos en la hematoxilina eosina, también mesangial y a nivel de las membranas, de los capilares. Se le realizó el ojo Congo, ahí ven la positividad para el ojo Congo, que es una positividad naranja o color ladrillo, a nivel mesangial y a nivel también de las paredes capilares.
en este otro glomérulo también vemos dicha positividad y también comprometiendo los capilares como este que vemos aquí, periglomerular. De cómo se le realizó el ojo Congo, pues se pasa a lentes polarizados y vemos esta bilifringencia verde manzana que la vemos acá en este glomérulo. En estos otros dos glomérulos que estamos viendo acá también vemos la coloración verde manzana. Miren la ubicación de la coloración verde manzana en estos glomérulos y miren cómo las vemos acá en estos otros glomérulos, pues que son los mismos glomérulos, pero miren cómo me cambia esa ubicación de la coloración verde manzana. Les voy a mover algo las diapositivas para que vean cómo me cambia esa coloración, la ubicación de la coloración verde manzana. Este fenómeno se conoce como dicroísmo y es una propiedad física que hace que veamos el color verde en diferente ubicación al momento de cruzar la luz por los lentes polarizados. Esta propiedad es interesante porque solamente la tiene el amiloide y no la tiene el colágeno u otros tejidos que también me pueden tener refringencia. Aquí vemos también la coloración verde manzana en el glomérulo y a nivel de las arteriolas periglomerular. Entonces, entre estos hallazgos se realizó inmunofluorescencia, inmunoglobulina G, A, M, C3 y C1Q que fueron negativas. Se realizó CAPA, que fue totalmente negativa, ligera cadena de ligera capa negativa y cadena ligera lambda totalmente positiva. Muevo nuevamente las diapositivas para que vean la diferencia capa y lambda positiva. Aquí a mayor aumento lambda vemos que muestra positividad lambda a nivel de los glomérulos en el mismo material que veíamos en los cortes anteriores a nivel mesangial y a nivel de las paredes capilares. Con estos hallazgos se realizó un diagnóstico de amiloidosis AL lambda. Posteriormente, ante este diagnóstico, le realizaron una segunda biopsia, caso 229542, correspondiente a médula ósea, donde se observaron 15 espacios valorables, la celularidad era variable, con la mayoría de los espacios era menor al 10%, como lo vemos en esta imagen a bajo aumento, y con una celularidad que llegaba hasta el 40%, donde se identificaba con la coloración de lutina, hematoxilina y eosina un mínimo componente plasmocelular intersticial sin una clara formación de agregado. Sin embargo, ante el diagnóstico anterior se realizó CD138, marcaje para células plasmáticas, y ahí vemos cómo está marcando, con una marcación de aproximadamente el 10% de la celularidad. Aquí vemos la marcación inmunohistoquímica para lambda, completamente positiva en células plasmáticas y negativa para capa, es decir, tenemos una monoclonalidad de células plasmáticas a favor de lambda. Se le realizó CD56 positiva, es una marcación anormal en células plasmáticas neoplásicas, y se le realizó ciclina D1, vemos que tiene una marcación focal, y eso es importante porque cuando tenemos una marcación para ciclina D1 en células plasmáticas normales, se debe realizar FISH para descartar translocación 11-14, ya que estos pacientes con dicha translocación tienen menos probabilidad de responder a la terapia basada en bortezomib, que es una de las terapias iniciales para el tratamiento de amiloidosis. Se les realizó el ojo Congo también, miren la positividad en los vasos sanguíneos, color naranja, y se realizó también lentes, pues se pasó a lentes polarizados y mostró una birrinfringencia también en los vasos sanguíneos. Miren que aquí cambia un poquito el tono verde manzana, es este que estamos viendo acá. De pronto eso pasó por la toma de la fotografía y a tratar de editar las fotos para que se vieran un poco mejor. Esto acá se conoce como autos de infringencia y esto es negativo, es lo que estamos viendo a nivel de los vasos. Con eso se realizó un diagnóstico de una positividad para células plasmáticas neoplásicas en el 10%, y ante la positividad para ciclina D1 se sugiere complementar con FIS y descartar la translocación 11-14 asociada. Aquí voy a hacer un paréntesis y hematología consideró
abro comillas, un diagnóstico de mieloma múltiple sintomático por tener componente celular en médula ósea del 10% de células plasmáticas monotípicas lambda. Además, con criterios CRAC por anemia menor de 10 gramos, AR generativa y compromiso renal, que si bien no es una nefropatía cilindrítica, es una amiloidosis renal relacionada con el depósito de cadenas livianas del mieloma. Bueno, el amiloide, según la Sociedad Internacional de Amiloidosis, se define como depósitos extracelulares de una proteína fibrilar que son reconocibles por su afinidad por el rojo Congo y su birefringencia amarillo-verde bajo la luz polarizada. Se han publicado pocos datos epidemiológicos sobre la amiloidosis. El primer estudio fue realizado en Estados Unidos en 1992, donde mostró una incidencia de amiloidosis AL de 3 a 5 casos por millón de habitantes. Los certificados de función del Reino Unido mostraron una incidencia de 1 por 100.000 habitantes y representó la causa de 0.58% por 1.000 individuos. Y el análisis de registros de altas hospitalarias suecos mostraron una incidencia de 8.29% por millón de personas año para amiloidosis no hereditaria y de 3.2 por millón de personas año para amiloidosis AL. En este estudio publicado en el 2020, llevado a cabo por la Clínica Mayo, donde evaluaron 16.175 casos de amiloidosis por espectrometría de masa, que es el gold estándar para la tipificación del amiloide, ellos demostraron que la principal causa que ellos tuvieron para amiloidosis fue la amiloidosis AL en el 58% de los casos, seguido de la transtiletina en el 28%, el ALEC en el 3.16% y la amiloidosis A solo en el 2.86% de los casos. Ya para el riñón específicamente, que fue nuestro caso, la amiloidosis AL representó la mayoría también, el 54%, seguido de la amiloidosis ALEC en el 19% de los casos. Este otro estudio llevado a cabo en el Reino Unido entre 1987 y 2012, donde analizaron 5.100 pacientes, ellos también tuvieron una representación mayoritaria de amiloidosis AL en el 68% de los casos, seguida de amiloidosis A en el 12% de los casos. Todos esos en países desarrollados. Pero este estudio llevado a cabo en Túnez, que es un país en vía de desarrollo subdesarrollado en el norte de África, entre 1975 y 2019, lograron recapitulizar 310 casos de amiloidosis. De esos 310 casos, el 82% de los casos fueron de tipo AA y solo el 17% fueron de tipo no AA. Y de esos, el mieloma múltiple representó la primera causa. Este otro estudio llevado en Egipto en colaboración con la Clínica Mayo, también un país en vía de desarrollo, la principal causa de amiloidosis en ellos fue AA, seguido de ALEC en el 31% de los casos y la AL se baja al tercer caso con el puesto con el 20% de los casos. En Colombia no encontré datos publicados todavía sobre la incidencia de amiloidosis, pero ese estudio llevado a cabo acá en el Departamento de Patología por el doctor Luis Fernando Arias, sobre solamente compromiso renal por gamapatías monoclonales, la amiloidosis AL representó el 29.4% de los casos. Hablando con el profe Arias sobre datos no publicados, pues acá se tiene una incidencia más o menos del 80% de amiloidosis AL. En cuanto a la patogénesis de la amiloidosis, esta ilustración esquemática muestra la multiplicidad de los estados conformacionales que puede tener cualquier proteína. Los depósitos de amiloides se forman a partir de proteínas globulares solubles, como esta, y pueden tener todas estas conformaciones de proteínas. Estas se pueden pregar incorrectamente en una estructura secundaria, que es esta que vemos acá en zigzag, en una configuración de hoja beta pregada, que hace que la proteína se vuelva hidrofóbica, no funcional y resistente a la degradación,
y posteriormente se agrega en fibrillas insolubles, que es como se deposita. Los componentes del amiloide es la proteína fibrilar, beta pregrada, el amiloide P y otros como los glucosaminoglicanos, que estos últimos no se sabe muy bien la función, pero juegan un papel importante especialmente para identificar nuevos tipos de amiloide, como la amiloide P, que siempre se ha encontrado se ha encontrado en las proteínas amiloidogénicas. La clasificación actual de la amiloidosis se basa en el tipo de proteína amiloide y no en la presentación clínica como se basaba anteriormente. Hasta la fecha se han identificado 36 proteínas como amiloidogénicas y los depósitos de amiloide pueden ser tanto sistémicos, especialmente comprometiendo la piel, localizados, o sistémico, y como ya dijeron, el principal órgano afectado es el riñón. Sin embargo, llama la atención que la mayoría de los casos, cuando hay compromiso tanto localizado como sistémico, las que más muestran esta presentación son el tipo de amiloide AL, el ATT-L-transpiletina no mutada y la abedomicroglobulina. Se debe sospechar amiloidosis en pacientes que tengan proteinuria nefrótica no diabética, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, neuropatía de origen no diabético o síntomas gastrointestinales inexplicables como algunos tipos de hepatomegalia no explicables por otras causas. Ya hablando específicamente de amiloidosis AL renal, se deriva de las inmunoglobulinas o ligeras cadenas de la inmunoglobulina kappa o de algunos de sus filamentos anormales, y algunos casos se derivan también de la cadena pesada H. Esto se deriva de células plasmáticas anormales o mutadas. Dichas cadenas ligeras se pliegan mal y se agregan como fibrillas de amiloide. Y el 20% de estos casos se relacionan con un mieloma múltiple acompañante. Para realizar el diagnóstico de amiloides, pues utilizamos las coloraciones de rutina, la tinción con hematoxilina eosina, como la que estamos viendo en la imagen en esta representación renal. Sin embargo, la hematoxilina eosina no es específica para el diagnóstico amiloide, ya que algunos cambios, como cambios hialino o la esclerosis, dan apariencias similares. El amiloide suele sospecharse por la presencia de depósitos hialinos o amorfo, que son estos que vimos acá, o el de nuestro caso, que es una representación muy hermosa, que son también positivos para PAS, pero débiles, y que son negativos para la plata-metenamina. Sin embargo, los depósitos tempranos de amiloide pueden pasar desapercibidos y por lo tanto se debe realizar una tinción con flujo Congo, no solo para confirmar la sospecha de amiloide, sino también para descartarlo. Y por lo general, los depósitos de amiloide a nivel renal generalmente se ven primero en el mesangio y luego en las paredes capilares. El flujo Congo es el gol estándar para el diagnóstico de amiloide. De hecho, está implícito en la definición de amiloide. Y digo gol estándar, pero es un gol estándar genérico, porque actualmente necesitamos tipificar el tipo de proteína de amiloide. El diagnóstico de amiloide se basa en su afinidad por el flujo Congo y la birefringencia bajo la luz polarizada. Este tiene una sensibilidad del 80 al 90% y una especificidad del 100%. Sin embargo, los estudios de Howen y Howen-Casey demostraron que no necesariamente se ve de color verde manzana, también se pueden ver rojo, verde, en todas sus tonalidades y amarillo. Y esto lo ha aceptado el consenso de la Sociedad Internacional de Amiloidosis. Otros métodos diagnósticos que tenemos a la mano y que tienden a ser un poco menos invasivos es la biopsia de grasa abdominal, que es fácil de realizar, es rentable, es rápida y esta presenta una sensibilidad que varía entre el 14% y el 90%. Y esta variación depende básicamente del compromiso sistémico de la amiloidosis y del tipo de amiloide que se tenga. Por ejemplo, la atlastiretina puede mostrar tiene una sensibilidad en la grasa abdominal solo el 14% y la amiloidosis AL puede llegar hasta el 90%. Otra es la misma biopsia de grasa abdominal, pero extraída con aguja fina,
la biopsia rectal con una sensibilidad del 85% y la biopsia de glándulas salivares menores tiene una sensibilidad que varía entre el 86 y el 91%. Cuando ya nosotros tenemos un diagnóstico en otros tejidos de amiloidosis y vamos a realizar diagnóstico de amiloidosis a él y vamos a realizar una biopsia de médula ósea, esta tiene una sensibilidad para el diagnóstico de amiloidosis en este contexto del 10.5%. Y cuando yo voy a tener realizar una biopsia de médula ósea por cualquier motivo, la sensibilidad que yo tengo para diagnosticar amiloidosis en ella es del 50 al 60%. En este gráfico vemos que la mayoría de la ubicación de la amiloidosis en médula ósea es el tejido blando periosteal, seguido de los vasos sanguíneos, como en nuestro caso. Para la tipificación del amiloide, que es lo ideal que se debe hacer cuando tenemos un diagnóstico amiloide, en la mayoría de los países desarrollados, básicamente la tipificación del amiloide se basa si es de tipo AL o de tipo no AL. Entonces tenemos todos estos métodos diagnósticos, evaluación bioquímica, secuenciación genética, historia familiar, especialmente en amiloidosis de tipo hereditario, pero lo que más utilizamos normalmente son estos dos. Entonces tenemos que la inmunohistoquímica o la inmunofluorescencia, pues métodos basados en reacción antígeno-anticuerpo. Tenemos que la inmunofluorescencia tiene una sensibilidad de 84.6 al 92.4%, mayor que la inmunohistoquímica, pero que sigue siendo también alta, con una sensibilidad del 80%, y ambos métodos tienen una concordancia con la espectrometría de masa del 100%. Los centros que se dedican al estudio de amiloidosis recomiendan que cuando vamos a tipificar el amiloide, iniciemos o sigamos con el método diagnóstico de inmunofluorescencia o la inmunohistoquímica. Cuando esta no logre identificar el tipo de amiloide, ya sea porque son casos claros o porque son casos equívocos, ahí sí podríamos realizar espectrometría de masa que tiene una sensibilidad y especificidad del 100%. Otro método diagnóstico que tenemos es la microscopía electrónica con una sensibilidad del 99% y marcación con sales de oro. Sin embargo, sabemos que no está disponible y necesita un entrenamiento para ello. Todos estos métodos y toda esta sensibilidad y especificidad depende del centro donde se realice el estudio, porque se debe tener en cuenta la practicidad y la experiencia del centro y del observador para el diagnóstico de amiloidosis. Cuanto al pronóstico del amiloide, es infradiagnosticada. Existen terapias eficaces para algunos casos, pero este es eficiente si el daño de órganos, Diana, ya es suficientemente grave. Y el 25% de los pacientes con amiloidosis AL mueren dentro de los 6 meses posteriores al tratamiento. Como conclusiones tenemos que el diagnóstico precoz de la amiloidosis sigue siendo un reto importante y requiere la participación de muchas especialidades médicas. La determinación del tipo de proteína amiloide es imperativo para una terapia específica, y si bien la espectrometría de masa se ha convertido en el método preferido para la tipificación de amiloide, la aplicación cuidadosa de los métodos inmunológicos sigue siendo clínicamente útil, pero en su interpretación son necesarios la precaución y la experiencia, así como el conocimiento de las limitaciones de cada método. Muchas gracias.